ustedes, nos toca darles la clase teórica sobre procedimientos en animales menores, así se llama. Esa clase, la práctica la van a tener creo que no esta semana, sino la siguiente semana. Estos procedimientos que le vamos a dar esta tarde, la primera parte la voy a dar yo, soy el doctor Eduardo Montoya. La segunda parte la va a dar el doctor César Rota. Yo me voy a encargar de la laparotomía y las ectomías, y el doctor César Rota se va a encargar de las anatomosis intestinales y de las ostomías. Empezamos siempre con la definición. ¿Qué cosa es una laparotomía? La laparotomía en general es la apertura de la cavidad, abdominal para llegar a la cavidad abdominal. Viene etimológicamente de las palabras griegas, láparos, del costado ventral, y tomía, que es corte o decisión quirúrgica o abertura. Acá les queremos también decir que hay una palabra que quiere decir lo mismo que laparotomía, que ustedes lo pueden encontrar en las revistas y libros europeos, sobre todo franceses, que se llama celiotomía. ¿Qué quiere decir lo mismo? De celios, que son raíces griegas, que es también pared abdominal, y tomía, que es la apertura. O sea, celiotomía igual a laparotomía. Siguiente. Las laparotomías se pueden clasificar en exploradora o diagnóstica. Cuando ustedes, después de realizar todo el interrogatorio al paciente, la historia clínica, y hacer el examen, y además con toda la ayuda diagnóstica que tenemos ahora, exámenes de sangre, lo de imágenes que puedan tener a la mano, y no llegan a un diagnóstico, tienen ustedes esta posibilidad de realizar una laparotomía exploratoria o una laparotomía diagnóstica. Otro tipo de laparotomía es la terapéutica. Cuando ustedes han llegado ya a un diagnóstico, como por ejemplo han llegado al diagnóstico que el paciente tiene una colecistitis aguda litiásica, entonces realizan ustedes una laparotomía terapéutica. Y por último tenemos otro tipo de laparotomía, que es estadificadora. En estos casos se realiza en los pacientes que tienen cáncer, y se hace la laparotomía para ver cuán avanzado está el cáncer. Uno abre la cavidad abdominal y se fija a ver si hay implantes ya en el peritoneo, tanto visceral o parietal, o si hay nódulos positivos o ganglios positivos, o si ya la enfermedad avanzó a otros órganos. Ahora veamos las indicaciones de una laparotomía. La laparotomía se realiza en todo paciente que tenga un abdomen agudo quirúrgico. ¿Cómo saben ustedes que un paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico? A ver, doctor, ¿cómo sabría usted que un paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico? Cualquiera puede ayudarlo. Perfecto. Cuando tiene al examen un abdomen en tabla, ¿qué cosa es un abdomen en tabla? Que nos indica que hay un cuadro de inflamación, irritación peritoneal. O sea, cuando ustedes encuentran el signo de rebote o Blumberg positivo, es indicación de una laparotomía en abdomen agudo quirúrgico. En traumatismos abdominales cerrados, en la gran mayoría de los traumatismos, cuando no son muy intensos, uno puede observar al paciente ciertos días con la ayuda de los análisis de sangre, con ayuda de imágenes, con la ayuda de ecografía. Uno puede seguir observando al paciente. Pero en traumatismos que son intensos, uno tiene que realizar una laparotomía, porque hay ruptura generalmente de víscera hueca o víscera sólida. También en traumatismos de abdomen abierto, en casos de pacientes que han recibido una herida por arma blanca, una puñalada, o con un verduguillo, una herida con verduguillo, o una herida de bala. En estos casos sí tiene que hacerse una laparotomía. En los casos de traumatismo abdominal abierto, hay que realizar una laparotomía. En los casos de complicaciones postoperatorias,
Cuando uno opera a un paciente y en los días siguientes el paciente no va bien, el abdomen está distendido, hay fiebre, leucocitosis y el paciente presenta mucho dolor, podemos llegar a realizar una laparotomía postoperatoria, o sea, una relaparotomía. Cuando hay dolor abdominal intenso que no calma con el transcurso de los días, cuando hay una tumoración abdominal de origen no identificado, o cuando hay un sangrado crónico o una ascitis de causa desconocida, también hay que realizar una laparotomía. Siguiente. Las contraindicaciones de una laparotomía no son muchas. Una de las contraindicaciones es estado terminal de un paciente crítico, pacientes que están en tan mal estado que ni siquiera soportan que le pongan la anestesia. Le ponen la anestesia al anestesiólogo y se muere el paciente. En estos casos de enfermo crítico no se debe realizar la laparotomía. O cuando hay sospecha de que el abdomen no es quirúrgico. Ustedes no van a decir, voy a hacer la laparotomía porque me lo ha indicado el clínico. No. Ustedes examinan al paciente y si ven que el paciente no tiene signos de un abdomen agudo, no tiene necesidad de realizar una laparotomía. O cuando hay una coagulopatía de difícil control. En estos casos no van ustedes a entrar a realizar una laparotomía porque ustedes al primer corte que hagan el paciente empieza a sangrar y ustedes no van a poder parar ese sangrado. Y en trastornos metabólicos graves tampoco no se realiza laparotomías. Las condiciones del cirujano para realizar laparotomías o cualquier intervención quirúrgica debe de tener un amplio conocimiento de la anatomía, es la primera condición. Y debe saber el cirujano que durante la cirugía debe actuar con movimientos sistemáticos ordenados sobre los tejidos, evitar lesionar otros órganos vecinos y siempre tener en cuenta que se debe trabajar en equipo. ¿Siguiente? Entonces, para recordar, ustedes ya saben mejor que yo la anatomía, vamos a ver los músculos de la pared abdominal y tenemos dos músculos importantes que son los rectos anteriores del abdomen, derecho e izquierdo, y a los lados tenemos el oblicuo mayor, siguiente, el oblicuo menor que tiene otra dirección de la fibra, siguiente, y el transverso. Esos son los músculos principales de la pared abdominal. Tener en cuenta que los rectos del abdomen están en un estuche de aponeurosis, ¿no? Una vaina de aponeurosis que tiene una cara anterior y una cara posterior. Siguiente. Pasos del procedimiento quirúrgico. Para realizar la laparotomía es una operación de abdomen. El paciente tiene que estar colocado en posición de decúbito dorsal. Se realiza el lavado de la piel igual que ustedes realizan el lavado de manos al mismo tiempo. Si ustedes, ¿cuánto tiempo realizan el lavado de manos? 10 minutos. 10 minutos. Si ustedes realizan el lavado de manos 10 minutos, el lavado del paciente también debe ser 10 minutos. Si realizan con los jabones actuales por 5 minutos, el lavado del paciente también será por 5 minutos. Después viene la colocación de los campos quirúrgicos, que ya saben cuántos son, y en el último campo, en el poncho, se le fija el electrocauterio y la cánula de aspiración para evitar que estos se caigan durante la cirugía. Se fija con una pinza de Bauhaus y después se realiza el corte, se explora la cavidad abdominal. Hay que tener en cuenta que el cirujano debe de tener una cierta metodología para revisar la cavidad abdominal. Empezar siempre siguiendo las agujas del reloj. Se examina primero el epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, hipogastrio y así se sigue a todo el abdomen. Después uno soluciona el problema quirúrgico por lo que entró y después cierra al paciente. Pero antes de cerrar debe tener en cuenta de que todo el instrumental esté completo. Eso lo tiene en cuenta la señorita instrumentista y ella es la que realiza también la cuenta de las gasas. Hay que tener presente siempre que cuenten las gasas antes de cerrar al paciente.
Y por último se lava la herida y se cierra por plano. Siguiente. Los tiempos de la laparotomía son 3. Vamos a ver de qué se trata. Primero es la apertura, que es la diéresis. Después viene el exéresis, que es la operación en sí. Dentro de este exéresis, que es la operación, nosotros vamos a encargarnos de la ectomía, o sea, la extracción de unos órganos, y el doctor Rota se va a encargar de la ostomía y la anastomosis. Y por último viene la síntesis, o sea, el cierre de la pared abdominal. Empezamos con la diéresis. Ya lo dijimos, es el procedimiento para abrir la pared abdominal para llegar a la cavidad abdominal. Siguiente. Esto se puede realizar por incisión, por sección, con instrumentos cortantes como el bisturí frío o bisturí eléctrico, o por tijeras, y por divulsión. En algunos casos de la apertura se hace la divulsión, que se puede hacer con instrumentos romos como el mango del bisturí, torundas, tijeras de punta roma cerradas, o con los dedos. Siguiente. Las características de las incisiones que vamos a realizar. Tenemos que pensar, el cirujano que va a hacer una incisión tiene que pensar en que su campo operatorio sea suficientemente amplio para realizar la operación que él quiere hacer. Tiene que pensar en que haga la mínima, la lesión que sea mínima en cuanto a lesiones de nervios y vasos, que sea de apertura fácil y simple. Tener en cuenta también en la posibilidad de que haya menos penetraciones con la incisión que ha hecho, y la posibilidad también, de acuerdo al caso clínico, al tipo de enfermedad que tenga el paciente, de poder ser ampliada esa incisión. Siguiente. Esta es una de las formas como se hace la incisión, como se agarra el bisturí, como si fuera un lapicero, con la mano izquierda del cirujano está presentándose el tejido. Siguiente. Este es otro paso, que el cirujano está con una tijera de mayo, que ya saben que la tijera de mayo es para cortar tejidos gruesos. Está cortando acá la aponeurosis, y el cirujano con la mano izquierda ha introducido 2 dedos dentro de la pared, dentro de la cavidad abdominal, para proteger los órganos que están debajo de donde está cortando. No vaya a ser que en el momento de cortar vaya a hacer un piquete, haga una lesión en alguno de los intestinos. Siguiente, o algún otro órgano. Esta foto es para que vean ustedes cómo se realiza la divulsión. Esto es en algunos momentos de la apertura de la cavidad abdominal, sobre todo en los tejidos más blandos. Se realizan los tejidos más blandos, como cuando uno está cortando o está separando músculos, hace por medio de divulsión. Pone las tijeras con las puntas cerradas y después abre las tijeras y separa los axes musculares. Siguiente. ¿Qué tipos de incisiones tiene el cirujano para acceder a la cavidad abdominal? Hay una cantidad de incisiones, vamos a presentarles algunas de ellas. Las incisiones pueden ser, según la dirección en que haga el cirujano las trace, pueden ser verticales o longitudinales también, se llaman verticales, transversales o horizontales, oblicuas y mixtas, que es la unión de 2 incisiones anteriormente descritas. Y según la ubicación, pueden ser las incisiones pueden ser anteriores, laterales, posteriores y tóraco-abdominales. Las anteriores son las que se realizan dentro de la zona que está comprendida en los músculos rectos. En la zona que está comprendida entre los músculos rectos. Si uno hace una incisión en esa zona, es una incisión anterior. Las laterales son las incisiones que se realizan por fuera de la zona que está comprendida en los músculos rectos. Esas son las laterales o extrarrectales. Las posteriores son las lumbares, cosa que no vamos a ver ahora porque no corresponde para una laparotomía. Y también hay las tóraco-abdominales que comprometen la incisión tanto el abdomen como el tórax. Siguiente. Veamos ahora el ejemplo de algunas de ellas. Incisiones verticales. Tenemos las incisiones medianas. Vean la incisión de color amarillo, de líneas entrecortadas, de color amarillo. Pueden ser, esta mediana puede ser supraumbilical, cuando se traza desde el ombligo hacia el apéndice sifoides.
supraumbilical, puede ser infraumbilical del ombligo hacia abajo, mediana, infraumbilical. Pero también pueden haber incisiones tan amplias como las que van del apéndice linfoides hasta el pubis o sifopubianas o supra e infraumbilical. Incisión mediana, supra e infraumbilical. Tenemos las incisiones paramedianas, que pueden ser derechas o izquierdas. Paramedianas, dijimos, son las que se encuentran dentro de la zona que abarca los músculos rectos. Por ejemplo, en esta de puntos entrecortados, de líneas entrecortadas, de color azul, en el lado izquierdo sería una incisión paramediana izquierda supraumbilical. En este lado de puntos de línea entrecortada del lado derecho sería una paramediana derecha infraumbilical. Tenemos una incisión que está por fuera de la zona que ocupan los músculos rectos. Esta sería una incisión lateral izquierda, la que estoy señalando. Y acá les traigo una incisión que está en el cuadrante inferior derecho, que es infraumbilical, pero está dentro de la zona de los músculos rectos. Esta es una paramediana derecha infraumbilical. Esta incisión es la incisión de Jalaguier, es infraumbilical. Después vamos a ver que es paramediana externa. Esta es la primera incisión que se les enseña para realizar una operación para resecar el apéndice, para realizar apendicectomía. Siguiente. Para que comprendan mejor esto que le hemos dicho, tenemos el número 1, es una mediana, es una incisión mediana. Va en la línea alba, donde se entrecruzan las fibras de la ponerosis de los estuches de los rectos, en la línea alba. Esa es una incisión mediana. Las paramedianas son las 2A, 2B y 2C. Las 2A es paramediana interna. ¿Por qué se le llama interna? Porque tiene que abrir la parte superior más externa del estuche de los rectos y la parte más interna del estuche de los rectos. Pero el músculo recto se retrae, se jala hacia afuera. Entonces la incisión queda en la parte interna prácticamente de este estuche de los rectos. Por eso se llama paramediana interna. La paramediana externa es el 2C, es todo lo contrario. Está dentro de la zona de los rectos, se abre la parte anterior del estuche de los rectos y la parte posterior, pero el músculo recto se retrae hacia la parte interna. Es por eso que esta es paramediana externa. Y esta 2B es la transrectal. Acá no se rechaza el músculo recto, simplemente se atraviesa el músculo recto. Se divulsiona el músculo recto. Se abre la ponerosis superficial del estuche de los rectos, se divulsiona el músculo recto y se abre la ponerosis profunda del estuche de los rectos. Y esta ya sería una extrarrectal o una lateral que está por fuera del estuche de los rectos. Ahora sí creo que pueden haber comprendido. Las ventajas de estas incisiones verticales, son muchas las ventajas, son de rápido acceso, sobre todo la de más rápido acceso es la que se realiza en la línea media. Atraviesa menos tejidos, sobre todo esa. Es recomendado para los casos de emergencia, es poco sangrante y es fácilmente de ampliar. Por eso se usa muchas veces en los casos de emergencia, porque uno lo puede ampliar, sobre todo cuando el diagnóstico no es muy seguro. Las desventajas son dolorosas, pueden dificultar el movimiento respiratorio, son más eventrógenas, son poco estéticas. Tenemos otro tipo de incisiones, son las oblicuas. Esta localizada en el hipocóndrio derecho, oblicua en el hipocóndrio derecho subcostal derecha, es la incisión conocida como incisión de Kocher, muy conocida porque sirve para operar las vesículas. Cuando es realizada en el hipocondrio izquierdo subcostal izquierda, se llama incisión de Pribra. Esta es una oblicua de hipocondrio derecho que casi no se usa. Acá tenemos una incisión que se usa frecuentemente, que está en el cuadrante inferior derecho del abdomen, está en el punto de McBurney, es una oblicua y es la segunda incisión que le enseñamos para operar el apéndice. Se llama la incisión de McBurney. Esta oblicua en el punto de McBurney es la incisión de McBurney. En este lado tenemos dos incisiones oblicuas en la región inguinal acá y en el lado izquierdo son
incisiones para operar hernias inguinales. Y esta sería una gran incisión lateral izquierda. Siguiente. Otras incisiones oblicuas, la de Mason y esta es la de Rutherford Morrison. Siguiente. La ventaja de estas oblicuas son más seguras, menos eventraciones, recomendada para cirugías seleccionadas, mínima lesión de vasos y nervios, son más estéticas, mientras que sus desventajas son más dolorosas, dificultan la respiración, menos extensibles, están limitadas al órgano a tratar. Muchas veces no se puede extender a estas incisiones. Tenemos las transversales. Las transversales supraumbilicales, tenemos las tres de Sprengel, Sprengel superior, Sprengel medio, Sprengel inferior. Todas estas son supraumbilicales, son transversales. Muy poco se usan. Más se usan las oblicuas, las incisiones oblicuas, pero para que sepan que existen estas transversales. Las que sí se usan, estas infraumbilicales, les ponemos estas dos porque son las más utilizadas. Una de ellas es esta de acá, que es la incisión de Rocky Davis. Esta es la tercera incisión que les enseñamos para operar el apéndice cercal. Rocky Davis, esta es una incisión transversal. Y esta otra que es esta otra incisión que es la incisión de Pfanstieck, que es una incisión para cirugías ginecológicas y sobre todo para cesáreas suprapúbicas. Pfanstieck. La ventaja de estas incisiones transversales son más estéticas, menos dolorosas, menos eventrógenas, porque lesionan menos vasos y nervios, pero están entre las desventajas que está de limitada accesibilidad. El acceso es más laborioso con mayor sangrado. Siguiente. Y por último tenemos las incisiones de tipo mixtas o combinadas, que dijimos que es la unión de incisiones que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, tenemos las tóraco-frénicas o tóraco-abdominales, derecha e izquierda, que abren tanto el abdomen como el tórax, o como esta de acá, la de Río Branco en forma de J, o esta de acá en forma de palo de hockey. Siguiente. O esta de acá, de Mayo Robson, o la de Kerr, que es una mediana con una oblicua supraumbilical, una prolongación oblicua supraumbilical, Mayo Robson. Siguiente. O esta de acá, que es la unión de la Kocher, que sabemos que es subcostal derecha, con la Pribram, que es la subcostal izquierda, en forma de una V invertida. Se llama la incisión de Chevron, es el logo de una petrolera, Chevron, en forma de V, o una marca de Citroën también, parecida. Siguiente. Y si esta incisión de Chevron tiene una prolongación superior en la línea media, tiene forma de una estrella, se le llama incisión Mercedes-Benz. Siguiente. Entonces veamos ahora la segunda parte. Ya hemos visto la apertura, ahora veamos la exéresis. La exéresis, dijimos, es la operación en sí. Yo me voy a encargar de lo que es exéresis, o sea, resecar los órganos, y el doctor Rota se va a encargar de las costomías y de las anastomosis. Siguiente, por favor. La exéresis corresponde a la incisión, a la corrección del daño que tiene el paciente, o la extirpación del órgano, o sacar el cuerpo extraño, o llegar al diagnóstico. ¿Siguiente? Tiene pasos. Uno de ellos es la disección. El cirujano, con su pinza de disección en una mano y su tijera de Metzenbau en la otra, empieza a liberar el campo que él va a operar. Libera de las adherencias que pudiesen haber, de los órganos que están cerca a la zona que va a operar, hasta llegar a lo que él está buscando. Eso es la parte de la disección, que puede ser cortante con la tijerita, está usando o roma, o con el dedo puede ir liberando las adherencias que son laxas. Tiene otro paso que se llama la exposición. Acá entra a tallar también, aparte de lo que hace el cirujano, entra a tallar el ayudante o los ayudantes. Ellos meten gasas o meten la mano para separar. El cirujano dice: mete la mano acá, separa, jala acá, no te muevas. Y el ayudante tiene que quedarse como estatua, así moverse. O si no, le da una valva, ya sea maleable o una valva de las otras que conocen ustedes en el instrumental que han estudiado,
y lo pone en una posición y el ayudante tiene que quedarse fijo ahí para que permita trabajar al cirujano. Entonces le realizan la separación de todos los tejidos o todos los órganos que van a estar, que estaban cerca a la zona operatoria. En este paso también tiene que hacer limpieza del campo operatorio si hubiese líquido o sangre, tiene que ser aspirado, secado, y también puede realizar algunas maniobras de movilización para poder llegar a la zona que él, a resecar, o al órgano que él quiere resecar. Tenemos otro paso que es la hemostasia. Esta también lo vamos a ver más adelante. Esta hemostasia puede ser natural o quirúrgica. La hemostasia se realiza en todo momento de que el cirujano hace el primer corte. Tiene que hacer hemostasia, o sea, al abrir, al hacer el exéresis y al cerrar al paciente se hace la hemostasia. Pero la hemostasia tiene que ser más cuidadosa en este momento del exéresis. Porque ¿qué pasaría si nosotros no hemos hecho una buena hemostasia y hemos cerrado al paciente y el paciente está sangrando? Tenemos que reoperar al paciente para cohibir esa hemorragia. Es diferente que si estuviese sangrando solo la pared abdominal, que uno saca un par de puntos y puede solucionar el problema sin volver a anestesiar al paciente o dormirlo para solucionar un problema de un sangrado intraabdominal. O sea, acá hay que tener presente la hemostasia. Y por último, la resección del órgano que nosotros entramos a sacar. Vamos a ver dos pasos que se siguen en las dos operaciones más importantes que nosotros vemos constantemente como cirujanos, que es la apendicectomía y después vamos a ver la colecistectomía. En cuanto a la apendicectomía, vamos a ver con una de las incisiones que les hemos dicho, que es la incisión de McBurney. Vamos a ver qué pasos se siguen. La incisión es en el punto de McBurney, de más o menos una incisión puede ser de 3 a 5 centímetros. En esa zona es una incisión oblicua. Siguiente, por favor. Y los planos que se cortan son: se corta la piel, tejido cerebroso cutáneo y se llega al músculo oblicuo mayor. Se hace una pequeña incisión de la aponeurosis del oblicuo mayor, que esta aponeurosis en este lado es delgada, no es muy gruesa, la aponeurosis, una pequeña incisión siguiendo las fibras, siguiendo el camino de las fibras del músculo oblicuo mayor, y después las fibras musculares se divulsionan, se separan con los dedos o con el mango del bisturí, se divulsionan, no se cortan, se divulsionan y se encuentran abajo el otro músculo que tiene las fibras en otro sentido, que es el oblicuo menor. Este es el oblicuo menor. En este caso, nuevamente se hace la divulsión de las fibras en el sentido que recorren estas fibras, el oblicuo menor, y se encuentra con el tercer músculo, que es el transverso, que también se divulsiona. Siguiente. Se llega por último al peritoneo. Se carga, se coge con dos pincitas hemostáticas el peritoneo, se levanta como una pequeña carpita y se hace un pequeño corte. Se levanta como una carpita porque si nosotros no hacemos ese movimiento de levantarlo, al hacer el corte con bisturí podemos cortar con gasa intestinal. Entonces se hace un pequeño agujerito y ahí posteriormente se abre el peritoneo y caemos con esta incisión en esta parte del colon que se llama el ciego. Y en el ciego se encuentra el apéndice secal. Siguiente. ¿Cómo se hace la apendicectomía? En el apéndice secal uno busca el mesoapéndice. En el mesoapéndice corre la arteria apendicular, que es lo que nosotros tenemos que ligar. Entonces se hace un pequeño agujerito en el mesoapéndice en la zona avascular. En una zona vascular uno lo ve a trasluz, que por ahí no hay ningún vasito. Mete unas pinzas y un pequeño huequito y ahí puede poner dos pinzas, y entre las dos pinzas todo se puede cortar entre dos pinzas, menos la aorta. Todo se puede cortar. Entonces cortan la arteria apendicular y después la anudan. Acá está con una pincita, ya anudaron el cabo proximal, van a anudar el cabo distal de la apendicular, de la arteria apendicular. Ojo, tener cuidado de anudar bien esto. Los pacientes se han muerto porque se le ha escapado, no han anudado bien, y muchas veces el cirujano dice, no, que lo haga el residente o el interno nunca ha hecho, porque el interno le pide al cirujano, no, quiero hacer mi primera apéndice, no sé cuánto.
y no sabe todavía, no ha aprendido a anudar bien, no practicamos los nudos que les enseñamos acá en las prácticas y anudan sin fuerza, y el cirujano confiado dejó con el nudo que había puesto el interno, y en la noche se escapa el nudo y empieza a sangrar y los pacientes se mueren. Esta arteria sangra fuerte, se mueren. Entonces esto se anuda, y si quieren tener mayor seguridad y dormir tranquilos, le ponen un doble nudo, la arteria apendicular. Bueno, una vez que está anudada, se levanta el apéndice, lo están levantando, lo están presentando bonito, y el cirujano pone un nudo en la base, anuda en la base del apéndice, le hace otro nudo, y encima del nudo ese, a más o menos medio centímetro o 1 centímetro, le pone una pinza, lo clampa con una pinza hemostática, una Kelly o una Krille que ustedes conocen, clampa ahí para que en el momento de cortar el apéndice no se vaya a escapar, lo que tiene el apéndice fecal adentro. ¿Qué cosa es? Materia fecal, y contamina su campo operatorio, no se le va a escapar la caquita que está dentro del apéndice. Entonces le pone su pinza ahí, y con el bisturí se corta pegadito a la pinza. El nudo está más abajo, está bien amarradito. Muy bien, una vez que sacan el apéndice, extraen el apéndice, en el muñón apendicular, con una gasita con yodo, se le da una pinceladita, o con isodine, una pinceladita ahí, y después se puede dejar el muñón apendicular libre, ya amarradito, se deja libre, o pueden realizar esta maniobra que ha hecho acá, para que ustedes vean esta otra maniobra. Le ha puesto un punto en jareta, que van a aprender también cómo son los puntos en jareta o bolsa de tabaco. Son puntos invaginantes, los van a aprender esta semana y lo van a realizar después como los conejitos. Es un punto invaginante, hacen un punto de jareta o bolsa de tabaco, el ayudante invagina el muñón apendicular, mientras que el cirujano ajusta el punto y el muñón queda invaginado, introducido prácticamente como si lo hubiera introducido a la luz del intestino. Siguiente. La otra cirugía que ustedes deben de conocer es la colecistectomía. Esta colecistectomía se realiza con una incisión de Kocher. Se puede realizar con otras incisiones, pero la que vamos a ver ahora es con esta incisión de Kocher, que es una subcostal derecha. Los pasos para realizar esta colecistectomía, siguiente por favor, vamos a verlo con las figuras. En este caso, esta es la incisión. Al abrir piel y celular subcutáneo, nos encontramos en la parte más externa, más lateral, más externa, nos encontramos con los músculos oblicuos que están acá. Y en la parte más interna de la incisión, en la parte más interna, nos encontramos con el músculo recto que está acá. Estos músculos en este caso no se dilucionan como vimos en el caso del apéndice. En este caso hay que seccionar las fibras musculares. En la parte externa se secciona el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Con el electrocauterio, el electrobisturí se va quemando y se va seccionando. Y en la parte más medial se secciona este músculo de acá, que es el recto del lado derecho. Se secciona también las fibras musculares. Al realizar estos procedimientos o estos pasos, nos encontramos con la poneurosis, con el peritoneo, y se abre el peritoneo y, siguiente por favor, y nos encontramos con la vesícula biliar. Caemos en la vesícula biliar. El cirujano le pone una pincita en el fondo de la vesícula. Este es el fondo de la vesícula, este es el cuerpo de la vesícula, este es el bacinete o la bolsa de Hartmann. Le pone una pinza en la bolsa de Hartmann para jalar y presentar la vesícula. ¿Por qué? Porque el cirujano de acá va a la parte más importante. Lo más importante no es esto de acá, eso lo vamos a extraer como sea, sale. Pero lo más importante es esta parte de acá. El cirujano tiene que tener cuidado con esta parte de acá, porque tenemos que evitar de realizar lesiones en la vía biliar, o sea, tenemos que evitar las iatrogenias. Y la cirugía de la vesícula biliar, la anatomía de la vesícula biliar y de esta zona es bien variable. Hay alteraciones anatómicas en gran cantidad de
conductos principales biliares, alteraciones anatómicas del conducto cístico, de la arteria cística, etc. Hay alteraciones, infinidad de alteraciones. Entonces uno tiene que reconocer esta zona para no hacer yaya a los órganos importantes, para no producir iatrogenia. Siguiente, por favor. Entonces, el cirujano tiene que conocer esto. Ustedes ya lo saben. Que en muchos libros le llaman triángulo de Calot. Le llaman triángulo de Calot en muchas revistas y lo consideran el triángulo de Calot. Pero en realidad Calot lo que describió en 1890, describió este triángulo de color blanquito. Calot describió, Jean-François Calot describió ese triángulo, un francés que en su tesis de la policistectomía de la Universidad de París describe el triángulo como el extremo superior es la arteria cística, el extremo superior del triángulo, el extremo interno es la vía biliar principal o el hepático común y el otro extremo es el conducto cístico. Posteriormente, en 1906, se describe Boudet, describe este otro triángulo que es más grande, en que el borde superior, el borde superior corresponde al borde inferior del hígado y los otros bordes son parecidos a los del triángulo de Calot. Conducto cístico y la vía biliar externa. Ese lo describe Boudet. Y él además lo divide en otros dos triángulos pequeños Boudet. Bueno, pero la importancia de estos triángulos, así le llame Calot o de Boudet, la importancia de esto es que en esta zona se encuentran estos elementos importantes que ustedes tienen que reconocer antes de seccionar, diciendo este es el cístico, voy a cortar el cístico y ya se están cortando la vía biliar principal. Dentro de este triángulo, sabemos, formando parte del triángulo de Calot o formando parte del triángulo de Boudet, se encuentra la arteria cística, se encuentra la rama derecha de la vena porta, hay muchas veces un ganglio acá que se llama el ganglio de Mascagni. Entonces, la importancia de este triángulo es evitar las lesiones de las vías biliares, evitar las iatrogenias. Siguiente. Estos son los pasos que hace el médico en este caso. Le ha puesto una canulita para tomar una colangiografía porque sospecha que puede haber un cálculo en la vía biliar principal, pero actualmente con las ecografías que se toman antes de realizar una intervención quirúrgica, ya nos dice si la vía biliar está libre de cálculos y no es necesario tomar colangiografía muchas veces y simplemente anudan el cístico, el conducto cístico lo anudan y lo seccionan y después siguen con la arteria cística, se anuda y se secciona. Siguiente. Y después se realiza la extirpación de la vesícula, sacándola de su lecho, desprendiéndola del lecho. Acá lo está haciendo con una escapeto, se hace con un electrocauterio que va desprendiendo y va haciendo hemostasia de los pequeños vasitos sangrantes que hay en el lecho vesicular con el electrocauterio. Siguiente. Por último, se revisa bien la hemostasia, que no haya puntos sangrantes, y uno puede dejar el lecho vesicular abierto o puede cerrar el lecho vesicular como están haciendo en este caso, haciendo una peritonización del lecho vesicular, cerrando la cápsula de gliso, ¿no? La cierran, pero lo pueden dejar abierto si ustedes han hecho una buena hemostasia de esa zona. Siguiente. Y vemos ahora la hemostasia, le dije que era importante. ¿Cuántos tipos de hemostasia hay? Hay la natural o fisiológica, ¿no? Que es la respuesta fisiológica a los procesos de coagulación aprovechando los tipos de... ¿Qué cosa pasa cuando uno hace un daño a un pequeño vasito o capilares? Hay una vasoconstricción natural. Hay vasoconstricción, hay un tapón plaquetario, un tapón de fibrina y después posteriormente la fibrinolisis. Esto es lo natural, pero esos son vasos pequeños y capilares. Siguiente. Pero hay una hemostasia quirúrgica. Esta hemostasia quirúrgica puede ser temporal con ayuda de procedimientos manuales, compresivos, pinza, cansa. ¿Qué cosa pasa si usted está operando y en un momento empieza a sangrar? Instintivamente, ¿qué hace el cirujano? De frente pone el dedo, pone la mano
en el sitio donde está sangrando para parar prohibir el sangrado. Está haciendo una presión digital con un dedo o con dos dedos en el punto de sangrado. Eso instintivamente hace. Y después de eso, que le ha puesto y ha parado de sangrar, recién el cirujano respira, cuenta hasta 10, reza, o incluso llama a su compañero o a la señorita instrumentista que vaya preparando el punto para ponerle, o más gasas, o el aspirador que funcione, etcétera, pero ya prohibió el sangrado en ese momento. También lo puede hacer de la forma del dígito digital. Hay una arterita que está sangrando y el cirujano puede agarrar con una pinza, dos dedos, y aprieta la arterita y para el sangrado. Es una presión entre dos dedos, dígito digital. O con presión directa con una compresa, agarra una gasa un poco más grande y mete la gasa y comprime. También puede realizar una compresión directa de esa forma. O puede realizar una compresión indirecta. ¿Cómo es indirecta? En que él comprime no la zona sangrante, sino el vaso o la arteria que está nutriendo esa zona que está sangrando. Puede ser que esté sangrando una vena, que se haya cortado una vena y comprime en la parte más proximal de la vena para que no siga saliendo de sangrado y uno ve la zona donde está abierta la vena y uno la puede coser. Igual puede suceder con una arteria. Por último, puede poner clamps vasculares en los vasos que están sangrando. Siguiente. Y vean algunas fotos o dibujos para que comprendan esto. Una compresión directa de una herida acá en el antebrazo de este paciente, o una compresión digital indirecta en el trayecto de una arteria por un sangrado probablemente al más inferior que nutre esa parte que está sangrando, lo nutre esta arteria. Otro ejemplo de compresión indirecta que le estamos presentando es esta maniobra de Pringle. No sé si ustedes la conocen, alguna vez la van a conocer posteriormente. Los que son cirujanos sobre todo la van a tener que saber, los que van a ser cirujanos. ¿En qué consiste la maniobra de Pringle? Es una compresión indirecta. ¿Qué se comprime? ¿Qué se comprime? Se comprime en el hiato de Winslow. Por ahí pasan la vía biliar principal, la vena porta y la arteria hepática. La porta irriga el 70% del hígado, lleva el 70% de sangre del hígado, y la arteria hepática el 30%. Si nosotros tenemos una lesión en el hígado, empieza a sangrar. El hígado es un órgano bien irrigado, sangra profusamente y no podemos ver dónde está la lesión. Y entonces el cirujano realiza esta maniobra de Pringle con un clamp vascular, clampando esta zona para poder realizar la hemostasia. Y si no tiene un clamp vascular, mete la mano en el hiato de Winslow y hace un pinzamiento manual. Y hace la maniobra de Pringle para poder solucionar este problema. Esto sería una maniobra de compresión indirecta. Siguiente. Tenemos otro tipo de hemostasias definitivas, como son las suturas que hacemos en cualquier vaso, una sutura normal o una sutura por punto de transmisión. Si nosotros tenemos una arteria de mayor calibre, no nos contentamos con hacer una sutura de un puntito simple, hacer una amarrada simple, porque puede ser que posteriormente la fuerza de la arteria en los latidos puede ser que empuje la sutura y la bote y empieza a sangrar. Entonces, para evitar eso, uno le pone un punto de transficción y anuda por un lado y por otro lado de la misma arteria que esta que está anudando. También tenemos las grapas metálicas. Siguiente. Tenemos también otro tipo de hemostasias definitivas con los aparatos que ustedes conocen, los medios termoeléctricos, como son la radiofrecuencia, el láser, el electrocauterio, ultrasonido, coagulador de argón. Tienen un montón de elementos para utilizar para realizar hemostasia, como también la hemostasia en frío con nitrógeno líquido. Siguiente, por favor. Vean algunos ejemplos, cómo se utilizan estos coaguladores, el láser, el ultrasonido. Siguiente. Y tenemos también otros elementos que hay en el mercado, que son para los huesos, cuando hay sangrado en huesos, la cera de huesos, y hay otros para los órganos sólidos o
u otras partes que estén sangrando, se puede poner las gasas de Yelfan, hay otras gasas también de Oxicel. Hay diferentes, en el mercado van a encontrar un montón de elementos que pueden utilizar, como el cianoacrilato, que es como si ustedes le echaran las gotitas esas de tris que se pegan rápidamente, igualito, echan unas gotitas y hacen el sellado de los vasos. Siguiente. Hay un montón de presentaciones, tipo de gasas, como esponjas, ¿no? Diferentes presentaciones y diferentes aplicadores. Siguiente. Y por último llegamos a la parte de la síntesis, que es el cierre. Todo lo que hemos abierto tenemos que reconstruirlo. Si lo reconstruimos anatómicamente es mejor. Siguiente. Entonces, conjunto de maniobras para unir los tejidos que hemos dividido, restituyendo su continuidad anatómica y funcional. Siguiente. Para eso ustedes como cirujanos tienen que conocer esto que ya lo han visto en las clases anteriores, tienen que tener amplio conocimiento de los tipos de suturas, de cuánto tiempo dura cada sutura, de cómo es el material que van a utilizar, de qué tamaño, de qué grosor, cómo son las aguas. Eso lo tienen que conocer ya. Eso ya recibieron la clase. Siguiente. Entonces, como recomendaciones para realizar esta síntesis es revisión, otra vez, les repito, revisión meticulosa de la hemostasia, recuento de gasas, suturar plano por plano en la medida de lo posible, lavado de la herida operatoria, de ser necesario, algunas veces uno tiene que hacer suturas de un solo plano, eso lo vamos a ver más adelante. Opcionales estos puntos de refuerzo, que es sutura en un solo plano, y tratar de evitar los espacios muertos, dejar muchos espacios muertos, que ahí pueden haber colecciones. Siguiente. Estos son el tipo de material de sutura, que eso lo han visto en la clase, no lo vamos a repetir. Siguiente, las características de cada sutura y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Y esto también tiene que haberlos aprendido en las clases anteriores sobre suturas, lo que es la fuerza tensil de cada sutura, el calibre, la capilaridad, la memoria, la reacción tisular, el tipo de asociación. Eso también lo tiene que saber el cirujano para ver qué sutura va a utilizar. Siguiente. Y esto también ya deben de haber recibido esta clase de los tipos de sutura, los puntos de sutura que hay, los puntos separados, los puntos continuos. Hay una gran variedad de puntos que no vamos a insistir en eso, porque ustedes ya les deben de haber enseñado, y si no, en la práctica de esta semana se lo vamos a enseñar. Lo único que les podría decir acá, cuáles son los invaginantes, porque en la clase de ahora el doctor Rota le va a explicar que van a tener que hacer anatomosis y van a tener que utilizar puntos invaginantes. Y tenemos los invaginantes, de Lember, de Halsted, de Gambia, algo invaginante, Conmel invaginante, Schmiden invaginante, Jareta o bolsa de tabaco es invaginante, Lember borrido invaginante, Cushing invaginante, son los puntos invaginantes. Siguiente, por favor. Y esto para que ustedes sepan que hay un punto que se llama el punto de retención o contención. Es un punto especial, es un punto en que se agarra toda la pared abdominal completa. ¿Por qué se ponen estos puntos? Estos puntos se ponen cuando el cirujano piensa que la herida no va a cicatrizar bien, por X motivos. El cirujano dice que esta herida no va a cicatrizar en el tiempo debido por diferentes causas, que son estas. Desnutridos. Paciente desnutrido no tiene buena cicatrización, o sea, disproteinemias. Pacientes con cáncer no tienen buena cicatrización. Inmunodeprimidos no tienen buena cicatrización. Los pacientes que usan corticoides, los gorditos, los obesos, pueden tener buena cicatrización, pero la fuerza, la presión intraabdominal que tienen, una vez se sacan los puntos, se les puede abrir la herida. Los diabéticos, las ascitis también, aumento de presión intraabdominal. Otros casos de aumento de presión intraabdominal, como los tosedores crónicos. En los casos que han tenido evisceración y tienen que resuturarlos, hay que poner puntos de retención o contención. A veces en algunos casos de ancianos, en algunos casos de emergencias. Los puntos, como les digo, son totales. Agarran pies, el dorso cutáneo, entran en cavidad abdominal y salen por el otro lado agarrando todo y se anudan en la piel. ¿Cuál es la diferencia para sacar estos puntos?
¿A los cuántos días se sacan los puntos de piel? Un promedio de 7 días, 7, 8 días, un promedio de 7 días. Estos puntos de contención o retención no se retiran antes de los 14 a 21 días. O sea, antes de los 14 no se retiran nunca. ¿Sí? Se pueden dejar 14 o 21 días los puntos de contención. ¿Sí? Ok, siguiente. Por último, entramos a las complicaciones de la laparotomía y de toda cirugía. Las complicaciones, las mayores, las más frecuentes, son de las heridas. Por eso vamos a ver primero complicaciones de las heridas. Dentro de las complicaciones de las heridas tenemos los hematomas, los eromas, las infecciones, las dehiscencias. La dehiscencia puede ser parcial, total, o puede llegar a la evisceración. Dentro de esta complicación, la más frecuente es la infección, como en este caso, la infección de la herida operatoria. Ustedes ven que se ponen los bordes colorados, ¿no? Y entonces nos está indicando que hay una infección. Puede ser que haya aumento de volumen en la herida, pero no hay el color rojo, sino es la presencia de serosidad, es el seroma, lo que llama seroma. Cuando ven esto es como cuando a uno le cae un puñete, es un hematoma. En este caso hay una dehiscencia total de la herida, es una evisceración, se ven las vísceras. Esta es una fístula intercutánea que ya lo van a ver más adelante. Este es el caso de un arresto siguiente. Entonces, los factores que predisponen a la infección de la herida, que les digo que esta es una de las complicaciones más frecuentes de los pacientes operados, es la edad del paciente, el estado de nutrición, el estado inmunológico, la obesidad, la manipulación de la herida operatoria, o sea, la culpa de nosotros, del cirujano, del equipo. Nosotros le echamos la culpa al interno siempre. Entonces el interno, por meter la mano ahí, le echamos la culpa, por eso se infectó la herida, ¿no es cierto? En la contaminación le echamos también la culpa al interno. No uso de antibióticos profilácticos, esto por culpa de nosotros. Falta de asepsia, antisepsia es culpa de nosotros. Le echamos la culpa al interno. No le vamos a echarle la culpa al interno. Presencia de lesiones previas en la zona operatoria. No hay que hacer incisiones cuando ustedes ven que hay lesiones de piel. Pueden tener abscesitos ahí en la piel o forúnculos. Entonces en esa zona no se debe de hacer la incisión porque puede llevar a infección de la herida operatoria. En caso de diabetes mellitus o el uso de corticoides. Siguiente, por favor. Pero también hay complicaciones respiratorias. Entre las complicaciones respiratorias, la más frecuente es la telectasia, la más frecuente, pero puede llegar a complicaciones tan graves como neumonía, derrames pleurales. Complicaciones cardíacas, arritmias, infartos. Bueno, Dios no quiera que toque a uno un paciente que le dé un infarto. Siguiente. Hay complicaciones peritoneales, hemoperitoneo. ¿Culpa de quién? De nosotros, del cirujano que no se preocupó en la hemostasia cuando estaba realizando el exéresis. Dejó un vasito sangrante y a los 2 días o 3 días el paciente que no va bien, la hemoglobina baja, una ecografía, hay líquido en cavidad, hemoperitoneo, tiene que entrar a hacer la hemostasia, a ver por qué, de dónde está sangrando. Piliperitoneo, operó en la vesícula, no amarró bien el muñón del cístico y empezó a escaparse la bilis, piliperitoneo. O peritoneo, otros casos de peritonitis purulenta. Complicaciones gastrointestinales, la más frecuente es el hilio adinámico. Cuanto más agarremos las asas intestinales, en el postoperatorio, los primeros días, las primeras 12 a 24 horas, puede presentar un hilio adinámico, no hay movimiento de las asas intestinales. Pero puede llegar a haber obstrucciones intestinales, se pueden formar bridas rápidamente en algunos casos. Y después esto está más grave cuando hay dehiscencias o fístulas enterocutáneas, cuando se ha hecho anastomosis intestinales. Complicaciones urinarias, retención de orina es frecuente en los pacientes operados, puede llegar hasta infecciones de tracto urinario. Complicaciones hepáticas es más raro, pero hay también hepatitis medicamentosa por anestésico. Siguiente. Y por último, poco esta complicación, que es la que tiene que tener mayor cuidado, que se llama la iatrogenia, que es el olvido de material. Por eso siempre les repito, antes de cerrar, que cuente la gasa a la señora instrumentista y que sepa que su material esté completo, porque si se olvidan una gasa o un material, un instrumental como una pinza o una tijera, pobre paciente, pero peor, pobre del cirujano, porque va a salir en las primeras páginas de los diarios y en la televisión y va a estar llorando o no sin dormir por muchos años. Eso es todo.